Y les comparto mi pantalla por acá. Aquí está. Bueno, esto minimicémoslo. Bueno, estamos por aquí. Listo. Bueno, entonces, en la clase pasada empezamos a hablar de este tema, de medidores de flujo volumétrico, en particular, solo de eso. Luego vamos a ver cómo son los medidores de flujo másico y de nivel. Entonces, hablando de este tema en particular, pues, digamos que los medidores de flujo volumétrico son muy importantes en la industria de los alimentos y en cualquier industria que manejes fluidos. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuánto volumen, durante cuánto tiempo está pasando por una tubería para poder hacer cuentas de mi producción, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Por ejemplo, si yo voy a envasar cierta cantidad de alimento en un recipiente, pues yo voy a tener que tener un medidor también que me cuente cuánto líquido estoy entregando en cada recipiente. Y así, sucesivamente, en un intercambiador de calor, yo voy a necesitar saber cuánto caudal está pasando para poder, con base en eso, tener claro cuál va a ser la transferencia de calor que se está dando en ese proceso. Bueno, y muchas aplicaciones más. Entonces, habíamos visto que existen una serie de criterios para uno seleccionar un medidor de flujo. Entre ellos está el rango de operación, la exactitud, la pérdida de presión, tipo de indicación, tipo de fluido y la calibración. De estos pues comentamos en la clase pasada pues los aspectos relevantes de cada apartado y empezamos a ver estos medidores de carga variable, que son 4, los que estamos viendo acá en el curso. Pueden haber más, ¿cierto? O modificaciones comerciales de los mismos, pero que todos se basan en un mismo principio. Y es que estos medidores modifican las cargas, entendiendo las cargas como los componentes de la ecuación general de la energía, carga de presión, carga de velocidad, carga de altura, pero específicamente modifican carga de presión y de velocidad para poder hacer la medición del flujo volumétrico. Son medidores que son de los primeros medidores que se construyeron, pero que utilizan un principio de funcionamiento físico muy interesante. Vimos este video donde los describían a todos y pues logramos deducir a partir de la ecuación general de la energía una ecuación que nos permitía tener la velocidad de ese fluido en función de cosas que se pueden medir, como por ejemplo el delta de presión y las áreas de flujo. Dijimos también que este coeficiente de descarga era una constante que introducíamos en la ecuación para poder eliminar la carga, la pérdida de energía de acá adentro. Originalmente, esta ecuación pues no tenía este término, pero tenía aquí más HL. Entonces, los fabricantes y de los dispositivos y en general pues los pensadores de esta área del conocimiento dijeron, no, más bien, como el HL es difícil de calcular, lo quitamos de acá y más bien introducimos una constante. Esa constante va a estar entre 0 y 1 y esta constante va a dar cuentas de esa pérdida de energía. Entonces, si esto no tuviera la constante aquí, si esta constante no estuviera, esta sería la velocidad ideal de ese fluido al atravesar el medidor. Pero ¿qué pasa? Como se pierde algo de energía, algo de esa energía se pierde, entonces esta constante corrige cuál es la velocidad real de ese fluido, que va a ser un poquito menor, porque miren que eso es, incluso se puede ver de la gráfica, ese valor de C es un número que es menor que 1. Entonces, claro, al ser menor que 1, yo multiplico por esta expresión, pues va a ser que sea un poquito menor que lo que sería si esta constante no estuviera. Entonces, esto corrige el hecho de que se pierde algo de energía y por tanto la velocidad no va a ser tan alta como idealmente podría ser. Esto también lo discutimos pues en la clase pasada. Hicimos este ejemplo
y vimos los diferentes otros tipos de medidores de carga variable que existían. También nos habíamos quedado acá viendo otros tipos de medidores, ya no de carga variable, sino por ejemplo este que era de área variable, un medidor de turbina, el de vórtice y el de flujo magnético. Todos estos videos los cubrimos en la clase pasada. De todas maneras, esos videos pues están en YouTube y ustedes los pueden ver en cualquier momento. No sé si yo ya les compartí esas diapositivas, si no, igual se las comparto ahora. Y ustedes pueden entrar a ojear de nuevo los videos y devolverlos o adelantarlos pues a su antojo para que los puedan ver mejor. Hoy vamos a continuar entonces viendo otros principios por los cuales se puede medir el flujo volumétrico, basado en otros principios físicos que pueden aplicar y que los seres humanos han encontrado utilidad para medir el flujo volumétrico. Empecemos, por ejemplo, con este que está acá. Voy a dejar de presentar un momento, justamente, porque ahorita a la hora de presentar mi pantalla se me olvidó incluir el audio del equipo. Ahí sí. Y aprovecho para saludar por acá que ya llegó también, ¿quién más? Ah, llegó Dani. Hola, profe. Bien, bien. Hola, profe. Hola, Caro. Ah, Caro también. ¿Cómo están? Bien, bien. Profe, ¿qué estaba diciendo? Bien, usted, profe. ¿De qué? Bien, profe. Ah, bien, bien. ¿Qué estaba diciendo de qué? Profe, es que yo entré Estaba tarde, haciendo entonces no sé, usted estaba un hablando de algo. Ah, ya no, estábamos haciendo el resumen de la clase pasada y vamos ya a continuar con la clase normalmente, pero no, nada en especial, nada en particular. Listo, entonces vamos a continuar por acá y vamos a ver estos otros medidores. A mí, personalmente, que me parece pues fascinante este tipo de tecnología, me parece estos videos pues muy chéveres porque ilustran cosas que uno sabe desde la física, pero que no le había encontrado de pronto utilidad hasta cierto punto. Y aquí se ve cómo esos principios físicos que se usan, que uno conoce, pues se usan en cosas muy prácticas y muy aplicadas. Vamos a ver, por ejemplo, eso es un medidor de flujo ultrasónico. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, voy a adelantar un poquito. The most diverse substances are transported and distributed in chemical primer. The fluid, therefore, is found to the English physicist and Nobel Prize winner Lord Rayleigh. His book on the theory of sound, published in 1870 gases. Un poquito acá. Here is how this measurement method works. Inside the ultrasonic flow meter, pairs of sensors are fitted across from each other in the measuring tube. Bien, esos que están señalando ahí en amarillo son sensores que emiten y reciben ondas ultrasónicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si ven cómo está instalado, están instalados de forma, por así decirlo, diagonal en la tubería, una distribución diagonal. Vamos a ver la animación. Each ¿Qué sensor va a pasar? can alternately transmit and receive an ultrasonic signal. Simultaneously, the transit times of these signals are measured. Cada medidor emite o recibe una onda de ultrasonido, un pulso. En realidad no es una onda continua, sino un pulso. Yo emito, digamos, 20 milisegundos un impulso de sonido, una onda, y esa onda viaja a través del medio, que sería el líquido que está contenido acá, y ella va a tardar cierto tiempo en que ese tren de ondas llegue acá. Entonces, si el fluido está estático, si el fluido está quieto, pues va a tardar lo mismo la onda que va en esta dirección que la que va de derecha a izquierda, porque pues, el medio va a ser isotrópico en ese sentido. ¿Qué pasa? Si el fluido empieza a moverse,
ya el medio deja de ser isotrópico, es decir, él va a experimentar diferentes propiedades en función de hacia dónde yo me muevo. Por ejemplo, si el fluido se va a mover en aquella dirección hacia allá, a pintarla una flecha más grande en amarillo, si va por ejemplo en aquella dirección, entonces cuando yo tire una onda, un tren de ondas aquí, desde este hacia acá, se va a tardar más, porque esa onda va a tener que, a la velocidad de ella, restarle la velocidad a la que va el fluido. Mientras que si la onda viene de acá hacia acá, se va a tardar menos, porque se le va a sumar la velocidad propia de la onda más la velocidad del fluido dentro de la tubería. Eso es lo que se conoce como el efecto, es parte del principio del efecto Doppler, por ejemplo. Entonces vamos a ver en la animación cómo se ve. The ultrasonic signals are generated with piezoelectric crystals applying a voltage. Conversely, a piezoelectric crystal creates a voltage when an ultrasonic signal. Están explicando cómo se crea y cómo se reciben esas ondas. Esos cristales que hay ahí se llaman cristales piezoeléctricos, que tienen una propiedad muy interesante, que es que cuando se les aplica un voltaje producen una onda, porque vibran. Ellos vibran en cierta frecuencia y eso produce una onda de sonido. O cuando una onda de sonido incide sobre ellos, se genera un voltaje que después se puede leer. Entonces, eso es el principio de un material piezoeléctrico. Signal impacts the sensor. By increasing the number of sensor pairs, it's possible to accurately detect and mathematically compensate for flow profile distortions over the entire pipe cross-section. When there is no flow, the signal transit times are the same, upstream and downstream. Están diciendo lo que les acabé de decir, que cuando no hay flujo dentro de la tubería, pues el tiempo que tarda en ir de derecha a izquierda va a ser el mismo que tarda en ir de izquierda a derecha. Once the fluid starts to flow in the measure. Miren ahí, cuando el fluido empieza a moverse, miren esta onda cómo se alarga, es porque va más rápido, y esta se achata porque va más lento. Esta va en contra de la dirección del fluido y esta va en la dirección del fluido. Entonces, esta que está arriba va a llegar más rápido y esta va a llegar más lento. Entonces, eso se puede utilizar dentro de unos cálculos matemáticos para poder estimar a qué velocidad va el medio en el cual se están transmitiendo las ondas. Tube. The ultrasonic signals are accelerated in the direction of the flow and decelerated against the flow. As a result, the ultrasonic signals now have different transit times, less time in the direction of flow and more time against the flow. Therefore, the differential transit time measured by the sensors is directly proportional to the flow velocity in the pipe. Y ese básicamente es el principio de funcionamiento de este tipo de medidor. ¿Sí ven? Utilizan un principio físico bien interesante para una aplicación que uno, pues yo antes de profundizar en este tema, yo no tenía ni idea de que este tipo de dispositivos existieran. Aquí van a mostrar... Together with the known tube cross-section, the actual flow volume can then be calculated. The greater the flow velocity, the greater the measured time difference between the two ultrasonic signals. For ultrasonic flow measurement, the sensors do not necessarily have to be fitted into the pipe wall. Miren por ejemplo, with a clamp-on system. Este tipo de medidores son muy chéveres cuando uno no puede intervenir en la tubería, porque se instalan por fuera de ella. Con estas abrazaderas the sensors are fastened directly onto the outside of the pipe. Se pueden conectar en la They parte can be exterior retrofitted at any time without interrupting the process. y no pasa nada. Lo With pueden conectar clamp-on donde quieran. sensors, the ultrasonic signal is passed directly through the pipe wall and into the fluid. Miren, The signal continues through the fluid, is una reflected on the onda opposite. como en diagonal y rebota en el interior de la parte pues como posterior, la parte de abajo de la tubería, y rebotaría esta parte de acá. The pipe wall and then measured by the second sensor. In this example, with a two-traverse installation. The clamp-on design is unique Miren, por ejemplo, en because este flow caso, rates can be measured in cuando una tubería es muy grande, se pueden instalar en esta very dirección large para que uno pipes, up apunte to directamente 4 al otro meters in diameter.
This y eso pues, también possibility ayuda a hacer increases la the medición. areas of application, for example, in the water and hydroelectric industries. Este es el principio de funcionamiento de medidores de ultrasonido. Obviamente ahí, para hacer las cuentas, tiene uno que tener muy en cuenta cuál es la velocidad del sonido en el medio que uno lo está transportando. Entonces eso requerirá de calibración para cada medio en particular, porque por ejemplo, una onda de sonido no se moverá mm, a la misma velocidad en agua que en etanol, que en un jugo de manzana, que en leche. Entonces eso requiere una calibración previa y eso se ubica precisamente y se calibra para el fluido de trabajo. Pues, posiblemente si se cambia de fluido, el medidor pierda precisión, pero digamos que eso no es algo que uno tenga que hacer, sino que si uno consigue un dispositivo de estos, cuando se lo instalen, parte del servicio es la calibración específica para el fluido de trabajo, que es el que uno va, con el que uno va a trabajar. Pero esa calibración pues es algo con programación y pues la gente que está instalando estas cosas pues ya tendrá mucha práctica para hacerlo. Cerremos esta pestañita también. Uy, Para hacerlo y profe, pues no. pendiente del chisme de Residente. Sí, estaba escuchando la canción ahorita. Fuerte, fuerte. Está buena. Y le tiró duro. Le tira muy- Y después va montando fotos de J Balvin con Cristiano. Uy, no, se vio en ese video también. Nada, no. Yo es que apenas me enteré ahorita y Hace estaba. 7 horas J Balvin montó un video con Cristiano jugando Play. O que iban a jugar Play. Bueno, eso es un chisme de la farándula. Igual a uno de chismoso que le gusta estar enterado. Hasta publicidad que será. Y no será algo real. Pero bueno, se entretiene uno, ¿cierto? Hi, I'm Jeff Goldmere, GE's fuel guy. And I'm Simon Blakey, the Ahorita IHS que Mark's energy expert. de que fingen que pelean, pero en realidad no pelean. Es una campaña publicitaria para poder mantener a la gente ahí atenta y ganar likes y views y todas esas cosas. Y uno cae redondito, ¿cierto? También, por chismoso. Vamos a ver en este caso son medidores de desplazamiento positivo. Ese desplazamiento positivo le suena como a otra cosa. Ya hemos escuchado ya ese término de desplazamiento positivo. Primera vez que lo escuchamos. Profe, a mí sí me suena, pero no me acuerdo de qué. A mí igual, pero no sé de dónde. de las bombas. Bombas de desplazamiento positivo. Ah, sí. Es porque funcionan con el mismo principio. Solamente que en este caso el medidor de flujo va a ser al contrario que la bomba. Vamos a ver por qué. Kinds of flow meters measure flow by physically separating the fluid into specific quantities that can be counted and passed on. Involves measurements. These types of para que veamos la meters animación. displacement to measure total flow. Mira, esto es pues un esquema muy básico de lo que sería un medidor de flujo volumétrico, pero de desplazamiento positivo. ¿Sí ven? También tiene como engranajes en el interior, parecida a lo que sería una bomba de engranajes, o una bomba de... Sí, esa sería de engranajes. Solo que la bomba activamente mueve los engranajes para impulsar el fluido. Aquí es al revés, es el fluido el que mueve los engranajes. Porque el fluido viene con cierta presión, mueve los engranajes y cada RPM de estos engranajes va a significar cierta cantidad de líquido que se transportó a través del medidor de flujo. As this simplified illustration shows, there are two oval gears inside of the meter. The flow of the fluid causes the gears to rotate. As they rotate, specific amounts of fluid are trapped in the chambers. Eso se calibra para que cada RPM signifique cierta cantidad de fluido. Entonces, si yo cuento las RPM de uno de estos ejes, eso está a 60 RPM, entonces ya hay una conversión directa de cada RPM, cuánto flujo significa,
y entonces pues yo voy a tener, eso hay 10 galones por minuto, 50 metros cúbicos por hora, bueno, lo que sea. Es un principio muy sencillo, muy básico, y miren que es el principio de una bomba de desplazamiento positivo, pero aplicado a la inversa. Aquí ya no es este engranaje el que mueve el fluido, sino que es el fluido el que mueve el engranaje. The gears and the meter body. So each time the gears rotate, a precise amount of fluid is passed along. If the flow increases, the gears speed up, but la they velocidad still pass aumenta, the pues se same mueve más rápido. precise amount of fluid along with each rotation. A counter mechanism counts each rotation of the gears to determine the total flow. Este es quizás uno de las formas en las que los contadores de la casa, del gas y del agua funcionan. Miren que los contadores de los caseros del agua, por ejemplo, también tienen un indicador como este. Aquí, no tan pixelado, pero tienen un indicador, ¿cierto? Es unas rueditas que se van moviendo y van midiendo cuántos metros cúbicos nos hemos gastado en el mes de agua. Este medidor no necesita electricidad para nada, porque es una cosa totalmente mecánica. Flow of fluid through the meter. Dime. ¿Y eso se reinicia o cada que va un operario, pues, digamos, en el caso de los medidores de agua y de gas así? ¿Eso No, se eso reinicia o ellos lo reinician? ¿O tiene una vida útil y ya? No, eso es un contador sin fin. Digamos que lo que realmente hacen ellos es lo siguiente. Digamos, el mes pasado leyeron el contador tuyo y el contador tuyo decía lo siguiente, decía, pero no con flecha, ¿cierto? Decía, por ejemplo, 0579. Esto decía en enero. Y él vino en febrero y leyó 0584. Y esto fue en febrero. Entonces, ¿yo cómo sé cuántos metros cúbicos se gastó? Pues resto este con este. Son 1, 5. Entonces, entre enero y febrero se gastaron 5 metros cúbicos. Y eso es lo que le cobran a uno. Y también, por ejemplo, por ejemplo, cuando le llega a usted la factura de, digamos, del gas, eso tiene una curva, entonces ahí ven que dependiendo de como de, por ejemplo, uno tiene más o menos un rango de cuánto gas se gasta, ¿cierto? En un mes. Entonces, dependiendo de si esa curva se empieza a disparar o se empieza a bajar, ahí es donde empiezan a decir que si usted tiene una fuga de gas, que mire el gas, o cosas así, pues. Sí, Y sí. eso es porque sí pasa la gente mirando el contador. Ajá. Ustedes han visto que por ejemplo, hay unos empleados de EPM que andan con una escalerita. Esos son los que van leyendo los medidores y van ingresando el nuevo número y el número viejo ya estaba ingresado. Entonces, digamos que eso automáticamente pues hace la resta y sería esto. Así detectan, por ejemplo, si hay fugas o hay fraudes en cierta red. Digamos que, para poner un ejemplo, yo tengo aquí un medidor grande y de este medidor yo lo distribuyo para una serie de casas que están aquí dentro de una línea, por ejemplo, por acá. Esto es una red de tuberías y alimenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 casas. Entonces resulta que yo en cada casa tengo un medidor y tengo uno, tengo otro, tengo otro, tengo otro y otro. Entonces la suma de estos 7 medidores debe ser igual a lo que me reporta este medidor grande. Tiene que ser igual por el principio de continuidad. Todo lo que pasó por este medidor grande se tuvo que haber gastado en estos medidores pequeños. Si no es así, yo asumo que hay una fuga en ese sistema de tuberías y estos medidores grandes están ubicados en ciertas cabeceras que distribuyen desde una línea grande de acueducto hacia otras más pequeñas que son ya residenciales. O por ejemplo, si es en un edificio, hay un medidor central y ese medidor central pues marca o distribuye para todas las residencias o todos los apartamentos. Entonces, ¿qué pasa? Si por aquí hay una fuga, digamos, hay una tubería que está botando agüita, pero esta agüita no la estamos contando, entonces, claro, lo que marque aquí va a ser más grande que la suma de estos.
Entonces yo que digo, hay una fuga en alguna parte, tenemos que revisar. O puede ser que no sea una fuga, sino que haya aquí una casita que se pegó de forma ilegal y que no está contando, pues, porque no tiene un contador. Entonces yo también con eso detecto inmediatamente que Si hay más que el contador grande. eso, si aquí el contador grande me marca, por ejemplo, 50 metros cúbicos para este mes, fue el gasto, y la suma de todos estos dio 45 metros cúbicos, la suma de todos estos me dio esto. Eso quiere decir que hay 5 metros cúbicos que o se están perdiendo porque hay una fuga o hay alguien que se los está gastando, pero no los está contando. Entonces yo ya sé que hay un descuadre y ¿qué hago yo? Mando a un técnico a que revise todas las casas si es que hay fugas en esta línea, en estas líneas, o hay alguien nuevo que está pegado y que no tiene contador. Entonces, si hay alguien nuevo que no tiene contador, pues lo que hacen ellos es instalarle un contador para que cuente. O si hay una fuga, pues la arreglan. Pero ¿y estos sistemas no aumentan las pérdidas? Esos sistemas aumentan las pérdidas, pero dependiendo del sistema, pues no será muy grande, realmente. Pero sí, claro, todo elemento que uno introduzca dentro de una línea de tuberías va a generar pérdidas. Pero mira que ni siquiera los contamos, pues, como la pérdida menor. No es normal incluirlo. Los medidores de flujo, no se cuenta. Porque la pérdida es realmente muy pequeña. Listo. Entonces, vamos a seguir por acá viendo el video. Another example of a flow meter that measures flow directly is this nutating disc meter. Miren este tan curioso. Esto es un disco que oscila. Ese disco va oscilando y esto hace que se mueva el engranaje que luego va a reportar. Y el fluido es el que lo hace oscilar. Miren cómo es. The word nutate means to wobble or roll about an axis of rotation. During operation, the disc rotates much like a slowly spinning top. As the disc rotates, specific amounts of fluid are trapped above and then below the disc. An increase in flow will cause the disc to rotate faster, but the same amount of fluid will be passed along with each rotation. The nutating disc meter counts the precise amounts of fluid passing through it to determine total flow. Muy bien. Ese era otro tipo de medidor, que es el medidor de engranajes. O en este caso, desplazamiento positivo, aunque pueden haber otros diseños, ¿cierto? Este es solamente un ejemplo, pero medidores, diferentes diseños, deben haber un montón. Vamos a ver este otro. Este otro utiliza también un principio bien interesante. Todos, de hecho, pues, pero... Diseño excepcional. Está en español. Altísimo rendimiento. El SITRANS FC430 de Siemens. Un caudalímetro Coriolis que marca nuevos rumbos. El término Coriolis describe la fuerza física que actúa sobre un cuerpo que es sometido a aceleración dentro de un sistema en rotación. Por ejemplo, una esfera que se encuentra sobre un disco en rotación. Su movimiento es rectilíneo. Pero si el observador gira a la par con el disco, la esfera aparentemente se desvía. El mismo efecto se produce en una manguera de agua que, al igual que una comba, gira alrededor de su propio eje. Tan pronto como fluye agua a través de la manguera, ésta se tuerce. Esto también ocurre en un movimiento vibratorio. La torsión es mayor o menor dependiendo de cuánta agua pasa a través de la manguera. De esta manera es posible determinar la masa de líquidos o gases. El caudalímetro SITRANS FC430 de Siemens funciona según el mismo principio. Dos tubos metálicos colocados simétricamente son sometidos a vibraciones generadas por un oscilador ubicado en la parte inferior. Los tubos vibran con una frecuencia propia de manera similar a un diapasón. La vibración es medida con gran exactitud por dos pickups, tanto en el lado de entrada como de salida. Al fluir líquidos o gases a través de los tubos, se produce un desfase, tal y como ocurre con la manguera de agua. Los pickups miden el desfase espacial y temporal.
Este desfase constituye un claro indicio que refleja cuánto líquido o gas fluye a través de los tubos, puesto que cuanto mayor sea la cantidad, tanto mayor será la vibración de los tubos hacia el exterior. Esta vez, Siemens no solo presenta un nuevo aparato Coriolis para medir caudales másicos. Gracias a la precisión de cada detalle y a su diseño compacto, el SITRANS FC430 constituye una pequeña revolución. Un caudalímetro multiparámetro de altísima fiabilidad. Además de la masa, el aparato puede medir la densidad de un medio. Es bien sabido que los medios con una densidad alta tienen una frecuencia más baja. O dicho de otra manera, el agua vibra con una frecuencia inferior a la del aire. A partir de los resultados de medición, se pueden derivar parámetros muy variados, como por ejemplo la concentración de sólidos en un líquido o el volumen. Los datos y los resultados se almacenan internamente, así como en la innovadora Sensor Flash. Estos están disponibles en todo momento como copia de seguridad, al igual que la función de rastro de auditoría y todos los certificados. Diseño excepcional único. Altísimo rendimiento. El SITRANS FC. Mejor dicho, un dispositivo demasiado sofisticado y utiliza un principio físico muy interesante. Y es que cuando un sistema está rotando y el observador va junto con el sistema, se ven las cosas diferentes de como son en realidad. Ese mismo principio de la coriólisis es el que hace, por ejemplo, que cuando uno vacía el baño se forme ese vórtice, que es un remolino. ¿Se han visto? Que es un remolino. E incluso, no sé si ustedes han visto ese capítulo de Los Simpson donde Bart se da cuenta que cuando él vacía el baño siempre va en la misma dirección. Siempre va, creo que en contra de las manecillas del reloj. Y luego ellos les dicen que en Australia, o sea, digamos en el cono sur del continente, va en la dirección contraria y él llama por allá a alguien en Australia y le pregunta que si efectivamente en qué dirección corría el baño. ¿Nunca se han visto ese capítulo? No. No, ahí se los Nunca dejo. me los Estamos hablando de los Simpsons. Qué pena que Los se acaba de Simpsons, sí. llegar. Claro. Ahora, el capítulo en el que Bart se da cuenta que el agua en el baño siempre va en la misma dirección, el vórtice que se genera. Y él llama a Australia y luego le llega la cuenta a Homero, pero bueno, eso es otra cosa. Ese efecto es el efecto Coriolis. E incluso hay videos en YouTube, justamente en Ecuador, donde se parte pues como el globo en dos partes, y hay una línea en Ecuador que marca, digamos, yo estoy en la parte norte o en la parte sur del continente. Y hacen el experimento de vaciar un tanque a través de un pequeño orificio, y cuando están en la parte norte se vacían, digamos en contra de las manecillas del reloj, y cuando están en la otra se vacían en dirección de las manecillas del reloj, y es un cambio de 1-2 metros, pero ya el efecto es el contrario. Este es el mismo principio con el que funciona este medidor, y son cosas que están ahí siempre y que uno a veces no se cuestiona, no se cuestiona pues, y son fenómenos físicos bien interesantes. Y es porque la Tierra está en rotación. Miren que la Tierra es un sistema físico que está rotando. Nosotros estamos sobre una gran roca que va rotando y trasladándose en el universo pues, de alrededor del Sol. Y eso uno casi que no lo nota. Nomás porque anochece y amanece, ¿cierto? Pero antes creíamos que era al revés, que el Sol era el que se movía alrededor de la Tierra. Cómo han cambiado las cosas. Pero bueno, vamos a seguir por acá para que miremos este, por ejemplo. También funciona con un principio físico bien interesante. Este se llama un medidor de flujo de alambre caliente, anemómetro de alambre caliente. Waste nitrogen properties are remote principles of this principle can be traced back to the Canadian physicist Louis Vessel-King. In 1914, he mathematically described heat transport in flows. Here is how this measurement method works. Vamos a ver aquí. Inside thermal flow meters are two temperature sensors protruding into the measuring tube. Esto tiene aquí dos sensores de temperatura.
1 y 2, que serían como estos cilindros que bajan acá. ¿Qué pasa? Uno de estos sensores de temperatura va a estar midiendo la temperatura del fluido y el otro tiene una resistencia en el interior que va a hacer que este cilindro se caliente. They're known as PT100 resistance thermometers. One of these temperature sensors measures the actual gas temperature as a reference, regardless of the flow velocity. The second temperature sensor is heated constantly via electric. Que se pone rojo da la indicación de que está caliente, porque tiene una resistencia que hace que se caliente. ¿Qué pasa? La cantidad de potencia que se le suministra a ese sensor para que se caliente es constante. Por decir, le estoy entregando 50 vatios constantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Dependiendo de si el fluido va rápido o va lento, la temperatura de equilibrio que se va a establecer va a ser más alta o más bajita. ¿Qué pasa? Y es algo que lo podemos extrapolar a la vida real. Miren que cuando uno está en un lugar frío, pero no está venteando, uno siente frío, pero no es mucho. Digo, está haciendo como frito, pero no pasa nada. Pero inmediatamente empieza a ventear, uno empieza a percibir que está más frío. Y dice, ¿y por qué está más frío si el aire está a la misma temperatura? Eso es lo que se conoce como la sensación térmica. No sé si ustedes han visto las noticias, por ejemplo, cuando reportan el clima, qué sé yo, en Canadá o en Estados Unidos, y dicen, hoy en Estados Unidos amaneció la temperatura de 10 grados bajo cero, pero la sensación térmica es de menos 40. Entonces, ¿cómo así que sensación térmica? Sí, o sea, si la temperatura es menos 10 y se acabó, no. Pero resulta que cuando el aire empieza a moverse, es decir, está venteando en el lugar en el que uno está, entonces la sensación térmica es equivalente como si estuviera no a menos 10, sino menos 40. ¿Por qué? Porque la tasa de transferencia de calor que percibe, digamos, el cuerpo humano es equivalente como si estuviera en un aire a menos 40 que estuviera quieto. Eso es lo que quieren decir con eso de sensación térmica. O sea, Sí. que es como área de la piel expuesta al frío, que profe, o sea, hay mucho más flujo de aire afectando la superficie de la piel, es algo así. Exactamente, así es, Carlos. En la medida en que pasa más aire alrededor del cuerpo de la persona o de cualquier objeto que esté, en este caso, pues el sensor, lo que ocurre es que hay más moléculas que están dispuestas a ganar calor del cuerpo que está caliente. En cambio, cuando el aire está quieto, yo caliento las moléculas que están a mi alrededor de aire y se acabó. Esas moléculas van transfiriendo lentamente el calor a las otras que están alrededor. Pero cuando el aire empieza a mover, yo siempre voy a tener una capa fresca de aire frío tratando de quitarme el calor. Entonces eso hace que la tasa de transferencia de calor sea mucho más alta que lo que se percibiría si el aire estuviera quieto. Eso mismo pasa aquí. Entonces, si yo le suministro 50 vatios, por ejemplo, constante a este sensor que está rojito, entonces él, dependiendo de el caudal que esté pasando a través de la tubería, pues me va a quitar más o menos energía y la temperatura que va a leer este sensor rojito va a ser función de la velocidad. Y así es que se puede medir. Vamos a ver en la animación que ellos lo muestran aquí, incluso con las moléculas de cómo chocan y roban electrical energy, so that a predefined temperature difference is maintained between the two sensors. For example, 10 degrees. If there is no flow, the differential temperature between the two sensors does not change. As soon as the fluid begins to flow in the measuring tube, heat is drawn from the heated temperature sensor via the gas flowing past. The heat then is carried off by the flow. Miren aquí como en el fluido se deja una estela como de color rojizo. Eso es porque en la simulación así muestran cómo es que el fluido que se pone en contacto con esta sonda, pues se calienta. Digamos, este fluido llega frío, está en contacto con la sonda calienta el fluido y por tanto pues la sonda se tiene que enfriar un poco.
Corresponding cooling effect is measured and compensated immediately by adding more heating current. As a result, the target temperature difference is continuously maintained. The heating current required to maintain the por ejemplo, en este caso, el principio de funcionamiento es que este sensor que está aquí, y lo acabaron de decir ahí, yo quiero que se mantenga a una temperatura constante. Entonces, en la medida en que el fluido le roba o le transfiere, más bien es el término correcto, le transfiere más energía al fluido, entonces yo tengo que entregarle más potencia a la sonda para que se mantenga a la misma temperatura. Entonces, esa corriente eléctrica que yo le estoy entregando, que es la que finalmente se traduce en potencia eléctrica, es la que es proporcional a la velocidad del fluido. Entre más fluido esté pasando, más se enfría la sonda y por tanto más corriente eléctrica le tengo que entregar para que la temperatura de la sonda se mantenga constante. Entonces ahí es donde se establece la proporcionalidad. Más fluido, más corriente eléctrica para mantener la misma temperatura. Temperature difference is proportional to the cooling effect, and therefore is a direct measure for the mass flow in the pipe. The greater the flow velocity, and therefore the additional cooling of the heater sensor, the greater the heating current required. An alternative adaptation of the principle keeps the heater current at a constant value, and then measures the change in temperature difference. Aquí ya están diciendo el otro mecanismo que les estaba mencionando. El otro mecanismo es mantener constante el suministro de corriente eléctrica y más bien detectar cuál es el cambio en la temperatura de la sonda. Que eso es lo que dicen ahí. An alternative adaptation of the principle keeps the heater current at a constant value and then measures the change in temperature differential. But how is the heat actually transferred from the heated temperature sensor to the gas van a ver a flowing nivel past? molecular con la simulación de cómo es la This transferencia de sequence calor. shows that the heat is transferred. Esas pequeñas bolitas grises, digamos que es una temperatura más baja y cuando golpean el sensor, pues el sensor que está más caliente le transfiere esa energía cinética a las pequeñas partículas de fluido que serían las grises y ellas se vuelven rojas. Transferred by the gas molecules themselves. When the gas flows past, the molecules absorb tiny heat packets and carry them along with the flow. Saben que desde el punto de vista termodinámico, la temperatura es una medida de qué tanta energía cinética tienen las moléculas. Entonces, claro, cuando las moléculas inciden sobre la superficie de esta sonda que está más caliente, quiere decir que las moléculas de ese metal del que está hecho la sonda vibran con mucha intensidad. Entonces las moléculas de gas o de líquido que golpean la sonda, pues las moléculas del metal le transmiten esa energía en forma de vibración a las moléculas del gas o del líquido y pues ellas quedan energizadas, quedan con más energía cinética. The heat transfer also depends on the density of the gas because at a higher pressure or lower temperature, there are more gas molecules in the pipeline. The greater number of molecules results in more contact with the heated sensor. Aquí están describiendo, por ejemplo, cuál es el efecto de tener más presión. En el caso de un gas que esté más presurizado, quiere decir que yo tengo más moléculas por centímetro cúbico, por ejemplo. Miren que ahí la cantidad de moléculas representadas con estas pequeñas esferas grises aumentó. Y es porque tengo más densidad. ¿Por qué? Porque tengo en este caso están hablando de un gas, pues está más presurizado. Entonces van a ser más, el número de contactos entre gas sonda va a ser mayor. Meaning Pues eso también hay que increased tener en cuenta. cooling and thus increased heating current flow. And finally, the heat transfer is also affected by the thermal properties of the gas. For example, at the same mass flow, the high thermal... Miren, otra cosa que están describiendo es que no solamente lo afecta la presión o la densidad del medio, sino que también las propiedades físicas de ese medio. Por ejemplo, si hay un fluido que tiene una conductividad térmica muy alta, pues obviamente va a quitarle más energía a la sonda y va a ser más la potencia que yo le tenga que entregar. Otra cosa es trabajar con un líquido o un gas que tenga muy baja conductividad térmica y pues entonces eso va a significar
que voy a retirar energía y a una tasa más pequeña. Entonces, estas sondas o medidores también tienen que calibrarse para el tipo de fluido que se esté trabajando. No es que yo la vaya a instalar y para cualquier fluido que vaya a poner en él me vaya a funcionar. Eso requiere calibración. Of hydrogen, shown here in green, causes cooling that is 100 times greater than with air. For a precise measurement, it's therefore important that the specific properties of the gas are known and are consistent. Flow measurement using the thermal principle is also possible in large pipes and ducts. There are meter types designed specially for this application. They can be inserted directly into the pipe via a standard process connection. It is important that the required insertion depth be respected so that the measurement is carried out at the correct point. Sabemos que este tipo de medidores tienen muchas restricciones, pero son muy precisos. Sabemos que eso es una de las ventajas por las cuales uno se expone pues a sacrificar tanto detalle, tanto nivel de detalle, es porque finalmente va a tener mucha precisión. Entonces ya hemos visto medidores de flujo ultrasónico, de desplazamiento positivo, de coreólisis, alambre caliente. Ahora miremos este otro. Este otro funciona con un principio muy básico. Este vendría a ser de los medidores clásicos de flujo volumétrico, pero que se siguen utilizando, porque es un principio pues como universal y que sigue aplicando. ¿Cómo hago para que esto ya no se... The most diverse substances are transported and distributed energy different based on Some 300 years ago, Swiss mathematician and physicist Daniel Bernoulli discovers a direct relationship between the pressure. Bernoulli, el de la ecuación de Bernoulli, que después se volvió la ecuación general de la energía. O sea, a él es que le debemos ese análisis. And speed of a fluid flowing in a pipe. At the same time, the French engineer Henri de Pitot is constructing a device for measuring the traveling speed of ships using flow pressure. Este último era un señor de apellido Pitot, que es precisamente el medidor que vamos a ver. Is known as the Pitot tube. Here is how this measurement method works. Pitot tubes have a rod-shaped measuring element that is inserted into the pipeline perpendicular to the flow direction. Entonces aquí hay un elemento que es cilíndrico, se instala de forma perpendicular al flujo y él va a tener una serie de orificios. Estos que están aquí están expuestos directamente sobre la línea de flujo del fluido y estos van a estar al otro costado, pues van a estar en la dirección opuesta a la línea de flujo. On the front and rear of this probe are several holes. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor. Esto que tenemos ahí con esa membrana amarilla es un sensor, es un medidor de presión diferencial. Medidor de presión diferencial. With its two pressure chambers separated by a diaphragm. The tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. En la medida en que haya más presión en esta línea o en esta línea, pues esta membrana se va a deflectar en una o en otra dirección. Lo usual es que los orificios que están directamente mirando el fluido venir hacia ellos son los orificios donde se va a experimentar una mayor presión y los que quedan detrás de esa línea de flujo pues van a experimentar una presión más bajita. Entonces este medidor de presión diferencial mide esa diferencia de presión. Vamos a verlo en la animación. The individual pressure taps are distributed along the entire pipe cross-section to ensure a representative measurement. If there is strong interference in the flow profiles, it's advisable to fit a second Pitot tube, rotated by 90 degrees. Eso de instalar otro es cuando uno cree que hay una distribución no homogénea de la velocidad dentro de la tubería.
Pero si es una tubería normal, digamos que no hay problema en instalar solo uno. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the probe is essentially the same. As soon as the fluid starts to flow, miren que el fluido en este caso viene de izquierda a derecha. Entonces, los orificios que están mirando el fluido de frente venir hacia él, pues van a experimentar una presión más alta que los que están en la línea detrás del fluido. ¿Por qué aquí la presión es más alta? Porque las partículas que vienen en esta dirección van a golpear directamente sobre estos orificios y van a generar una presión que va a ser superior precisamente porque ese líquido va a querer entrar a través de esta parte, pero no va a poder. Entonces lo que se va a percibir es una presión más alta que en la parte posterior del tubo. An additional impact pressure against the front of the probe is generated, also known as the dynamic pressure. On the rear of the probe, in contrast, only the static pressure, which is not related to the flow, is still measured. Entonces, miren que en esta línea amarilla viene la línea de presión más alta porque está midiendo la presión dinámica, que es la presión del fluido en movimiento. Y en la línea azul que viene por acá está midiendo solo la presión estática. As a result, different values are detected in the pressure chambers of the detecta sensor. esa diferencia de presión. Higher pressure against the flow and constant pressure on the rear of the pitot tube. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity and thus the mass and volume flow in the pipe. Esta diferencia de presión la podemos demostrar a través de la ecuación general de la energía, que es directamente proporcional a la velocidad y por tanto el caudal del fluido dentro de la tubería. Y eso es lo que vamos a hacer justamente a continuación. Ver cómo podemos relacionar esa diferencia de presión entre dos puntos, aquí en este medidor, con el flujo volumétrico. Vamos a hacerlo por acá. Pregunta: ¿cómo vieron los videos? ¿Se entiende de qué va cada medidor? Sobre al menos pues el principio físico, que es lo que nos interesa acá. Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo nosotros podemos, a través de un tubo pitot, medir la velocidad de un fluido en cierto punto en la tubería. Entonces, esta es otra versión del tubo pitot que vimos en el video. Esto es una versión, digamos, como la que muestran en el libro. El que estábamos viendo en el video, pues es una versión comercial de esa casa comercial en particular, ¿cierto? De ese fabricante. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Miren, tenemos dos puntos. Este punto que está acá, uno, es en el seno del fluido, antes de llegar al tubo pitot. Luego, vamos a tener otro punto acá, justamente en la entrada de ese tubo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando una partícula de fluido viene desde el seno del fluido en esta dirección, viene moviéndose, ella viene a cierta velocidad y cuando incide aquí en este espacio, pues se va a detener. Toda esa energía cinética que ella llevaba se la va a ceder a la energía a la carga de presión en este punto, y eso hace que este nivel de líquido que está contenido aquí pues se eleve hasta cierto punto. Entonces, esta altura del líquido yo la puedo medir, y con esta altura del líquido yo lo voy a poder relacionar con cuál es la velocidad que llevaba el fluido aquí. ¿Cómo? Vamos a ver. Miren, si nosotros planteamos la ecuación general de la energía entre estos dos puntos, punto 1 y punto S, ¿qué vamos a tener? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos la presión en el punto 1, pues va a ser la presión que exista acá. Digamos, es un dato que tendríamos que medir aparte.
En este caso, Z1 y Z2, bueno, Z1 y ZS son iguales, miren que están a la misma altura. Después estos dos se cancelarán de nuestra ecuación, porque son iguales, ¿cierto? S y 1 están a la misma altura. Ahora, la velocidad en el punto S va a ser 0, porque aquí se supone que ya esa partícula de fluido que venía va a llegar ahí y se va a quedar estancada. Entonces esta velocidad es 0. La presión de estancamiento pues será una variable, pues vamos a señalarla por aquí, esta no la conocemos, y vamos a suponer, esto es una suposición que después pues podemos comprobar, que el HL es 0, y aquí hay una pérdida tan pequeña que la podemos considerar despreciable. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Nos quedan lo siguiente: sobrevive este término y este término. Si de ahí despejamos la velocidad, pues nos va a quedar esto que tenemos acá. Entonces, miren, tenemos una expresión ya para la velocidad en términos de ese delta de P, la gravedad y el peso específico del líquido. Aquí el tema fundamental es cómo calculamos ese delta de P. Delta de P. Miren que en el caso del video que acabamos de ver, este delta de P lo hacía el medidor de presión diferencial, ¿cierto? Esto lo hacía el medidor y se acabó. Si yo tengo un medidor de presión diferencial, pues calculo este delta de P y el resto de términos son muy fáciles de conocer. Y ya tendría yo la velocidad en ese punto en particular. Y teniendo velocidad, yo puedo hallar caudal. Pero ¿qué pasa? Y eso es una visión un poco más clásica de los medidores Pitot antes de que existieran los instrumentos electrónicos, porque miren que un medidor de presión diferencial, ese que vimos en la animación que es con una membrana, eso es un medidor electrónico. Entonces, ¿cómo hacían antes de que la electrónica existiera para medir ese delta de P? Vamos a verlo. Digamos que es algo es bueno saberlo porque es parte del ingenio humano aplicado pues a este tipo de situaciones. Entonces, este delta de P, vuelvo y repito, hoy en día lo hacen con un medidor de presión diferencial de esos electrónicos y ya está. Pero hace tiempo eso no existía. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían de la siguiente manera. Miren aquí este medidor de la derecha. Este medidor tiene un agujero en esta parte, aquí, que mide la presión que hace el líquido cuando incide sobre este punto, pero va a tener unos huequitos laterales, que son estos que están aquí, pixeladísimos, estos, que son los que miden la presión estática. Que miren que ninguna partícula que venga en esta dirección, así, va a querer ingresar con esos huequitos, porque esos huequitos están en los laterales. Esa presión cinemática o más presión cinética o dinámica más bien, pues se va a ejercer solo sobre este punto, aquí. Pero en estos huequitos no. Entonces yo, ubicando huequitos en la sección transversal del tubo Pitot, puedo medir la presión estática. Como quien dice que puedo medir P1. Este es P1. ¿Ve? Y aquí, con este huequito que si mira de frente el fluido venir hacia él, pues mido PS. Si yo instalo, como tal cual está aquí, un medidor de presión estática, que vendría por acá, y lo acoplo con el medidor de presión dinámica que viene por acá, lo que tengo es un manómetro de presión diferencial. Esto es un manómetro diferencial en este caso.
yo, a través de esta altura de este líquido, puedo determinar cuál es ese delta de P. Yo puedo saber cuál es el delta de P sabiendo estas diferencias de altura, aquí, en este líquido manométrico. Y vamos a ver cómo la podemos hallar. Miren, esta que está a la izquierda, este diagrama, es otra visión, digamos, un poco más cercana, solamente de esta porción del dispositivo. Bueno, en realidad es de esta porción, cortándolo también por acá. Lo corto aquí, entonces sería esta parte. Si lo corto aquí, sería esta partecita aquí. Entonces tiene dos tomas. Una toma de presión total, que sería la presión que se mide aquí en este punto, y una toma de presión estática, que es las que estoy midiendo con los agujeros que están en la parte, en las caras de ese cilindrito, que sería esta tubería. Entonces, ¿cómo hago yo para asociar estas diferencias de altura con la presión acá? Vamos a utilizar nuestro conocimiento en presión estática. Miren que todas estas ramas de aquí, todo esto, el tubo pitot, todo esto y todo esto, el fluido está quieto. El fluido está en movimiento únicamente en la tubería, pero en todo el instrumento el fluido está quieto. Entonces yo puedo utilizar la ecuación que vimos hace por allá mucho tiempo, que es la delta de P igual a ρ GH, o que es lo mismo que el delta de P es igual a gamma por H. ¿Cierto? Esas fueron unas ecuaciones que vimos hace tiempos que describían cómo era la presión estática en cierto punto dentro de un líquido. Entonces miren, si yo arranco en P1 y vamos a reconstruir esta ecuación que tenemos acá, apenas la voy a tapar para que la construyamos desde cero. Si reconstruimos esta ecuación, nosotros podemos decir que P1 es igual a PS y hacemos el recorrido desde P1. Aquí estamos en P1 y vamos a ir hasta PS. PS es más grande. Entonces yo le tengo que, en primer lugar, empecemos por acá, empecemos desde PS. Entonces yo desde PS le tengo que sumar, bueno, en este caso restar esta distancia. Yo lo señalo aquí bien. Vamos a hacer este recorrido. Le vamos a dar primero el recorrido y luego ponemos los términos. Empezamos aquí, desde este punto, PS. Y vamos a subir aquí por la línea de presión total. Luego bajamos acá. Luego volvemos a subir acá. Luego venimos acá y terminamos aquí. Ese va a ser el recorrido que vamos a hacer. Vamos por la línea de presión total y volvemos acá. Dibujándolo un poco mejor, que eso me quedó muy garabatudo. Lo voy a dibujar con flechitas acá. Vamos a venir desde este punto acá, luego acá, luego acá, luego acá. Bueno, haremos este recorrido. Subimos acá, llegamos acá y llegaremos finalmente por la línea del tubo que mide presión estática hasta este punto. Ese va a ser nuestro recorrido. ¿Cierto? Entonces vamos a empezar. Arrancamos desde PS. Entonces vamos a subir hasta este punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Como estoy subiendo, voy a restar. Esto aquí, todas estas tuberitas están llenas del mismo líquido que está hecho, que está aquí dentro de esto. El único fluido que es diferente es el fluido manométrico que está acá, en gris. Es el único diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto va a ser gamma, que es el peso específico del líquido, por X. Entonces aquí subimos de este punto a este. Luego de ahí, si nos vamos por acá, acá, este punto, aquí, tiene la misma altura que este. Entonces ahora vamos a descender
como este punto tiene la misma altura que este, entonces este punto aquí, que lo podemos llamar este el 1, este el 2, el punto 2 tiene la misma presión que el punto 1, porque están a la misma altura. Entonces ahora bajemos de aquí, tenemos que bajar Y. Entonces yo tengo, como voy bajando, sería peso específico por Y. De aquí, y ya bajamos entonces aquí, a un punto 3. Luego, de aquí tenemos que bajar a un punto 4, que estaría acá. Y seguimos bajando en agua. Entonces sería más peso específico del mismo líquido por H. Miren que esto mide H. Luego, este punto 4 es el mismo punto 5. Está a la misma altura. Luego, ahora, tenemos que subir H metros, por así decirlo, pero ya en el fluido manométrico. Entonces esto es menos gamma G. Miren que el peso específico del fluido manométrico es gamma G por H. Estamos en el punto 6. Del punto 6 tendremos que subir al punto 7, que está ubicado aquí. Entonces de 6 a 7 será menos gamma. Miren que esto vuelve a ser otra vez el líquido, el normal, no el manométrico, por Y. Y el punto 7, el punto 2 y el punto 1 están a la misma altura. Entonces punto 7 y punto 1 vienen a ser el mismo, porque están a la misma altura. Ahora tengo que bajar hasta aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Más gamma por X. Y aquí ya estoy en el punto 8. Y el punto 8 y el punto 1 aquí, que sería este, tenemos el punto 0, serían exactamente el mismo, porque están a la misma altura. Entonces, esta relación de pesos específicos por alturas me va a describir cuál es la relación entre P1 y PS. Ese fue el recorrido que hicimos, empezando en PS, haciendo todo este recorrido por acá, por acá, por acá, hasta volver a P1. ¿Cierto? Entonces, eso va a ser lo mismo que tenemos aquí. Voy a hacer el raspa y gana. Ahí está. Miren que término a término corresponde. ¿Cierto? Entonces, este sería este es este, y así sucesivamente. Entonces, voy a borrar esto para que nos quedemos con la ecuación que está acá arriba. Y de esta ecuación la podemos simplificar un poquitico. Miren que esta ecuación va a tener términos semejantes. Por ejemplo, a ver, yo veo este. Este tiene gamma por X y por aquí hay gamma por X. Pero tienen signos contrarios, o sea que los puedo cancelar. Este, por ejemplo, es gamma por Y. Y aquí hay gamma por Y. Signos contrarios, los puedo cancelar, ¿cierto? ¿Qué más? Ya, yo creo que ya. Si nosotros despejamos el delta de P de ahí, paso este P1 a restar, entonces me queda PS, que sería este mismo, menos este, que lo paso a este lado a restar, va a ser igual. Sacando factor común H de aquí, de estos dos que sobrevivieron, que quedaron, quedaría H por el gamma específico del fluido manométrico menos el peso específico del fluido en cuestión. Y esto que tenemos aquí es lo que tenemos acá. Entonces vemos de dónde sale pues como la relación entre ese delta de P que necesitamos y la relación con cosas que yo puedo medir de un manómetro como este, que es un manómetro de presión, manómetro diferencial en este caso. Entonces yo puedo medir esta H porque yo puedo leer la diferencia de altura entre la rama izquierda y derecha del líquido. El peso específico del líquido que tengo aquí pues va a ser un dato conocido, y el peso específico del fluido pues también. Entonces este delta de P que teníamos en la ecuación que habíamos deducido anteriormente, pues lo vamos a reemplazar simplemente por lo que es igual en términos de alturas y pesos específicos. Y esta va a ser la ecuación
que nos describe el comportamiento pues de ese tubo pitot en función de mediciones netamente físicas, porque miren que aquí no tenemos ningún instrumento electrónico mediando esta medición, absolutamente nada. Entonces, así es que lo hacían ahora a tiempos, hace ya bastante tiempo, póngale 100 años. Ellos no tenían electrónica, pero sí podían instalar un medidor de estos con un fluido manométrico que podían medir la diferencia de altura y pues tenían los pesos específicos y ya está. Con eso se podía pues como construir el ¿el qué? La medición de la velocidad. ¿Sí ven? Digamos que en ese sentido me parece algo muy ingenioso de los seres humanos poder hacer este tipo de cosas, porque hoy en día con la electrónica pues uno dice, bueno, es que todo lo mide un instrumento electrónico, y hoy en día pues así es, y mejor, más fácil, pero en ese entonces que no existía la electrónica, de todas formas había la necesidad de hacerlo, y eran muy ingeniosas las formas que tenían para poder hacer ese tipo de mediciones. Hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿O hay algún detalle de pronto que lo hayamos pasado muy rápido y requiera más atención? No, profe, bien. Bien, listo. Vamos entonces a continuar. Miren que finalmente, pues lo que uno llegaría a utilizar sería esta ecuacióncita, ¿cierto? Entonces, en el caso de tener que hacer una medición de velocidad con un instrumento de estos, pues uno va directamente a la ecuación y reemplaza los valores conocidos que tenga. No es que requiera uno mucho esfuerzo pues para evaluarla en realidad. Ya la deducción en sí misma de la ecuación, pues no queda más que para el recuerdo o para entender qué significa cada uno de estos parámetros que están en ella. ¿Cierto? A veces las deducciones de las ecuaciones dan esa claridad de que yo ya entiendo claramente cuál es cada término y qué papel está jugando en la ecuación. Entonces, bueno, estos son sondas de tipo pitot que las vimos también en el video, y la ventaja que tienen estas sondas es que dependiendo de dónde yo las instale me pueden medir velocidad puntual. ¿A qué me refiero? Que miren que uno haciendo como una exageración de la tubería y desde la vista frontal, digamos que esta es viendo una tubería justamente de frente. Entonces cuando uno mira, la velocidad en una tubería no es uniforme. Si yo miro, por ejemplo, la velocidad en el centro, va a ser más alta que en un punto que está cerca de la pared de la tubería. En teoría, un punto que esté justamente sobre la pared debería ser cero, por el principio de no deslizamiento. Entonces, si uno grafica la velocidad en una tubería versus el radio, pues uno podría graficar aquí el radio. Aquí es cuando estamos en el centro, esto sería el centro de la tubería, aquí sería la cara de la tubería, digamos como decir de aquí hasta aquí, este segmento. Igual va a ser simétrico, pues lo que mida uno de aquí hasta aquí, pues va a ser lo mismo que mida de aquí hasta aquí o en cualquier otra dirección. Uno lo que observa es que la velocidad en el centro es más alta y la velocidad, aquí esta sería el eje de velocidad, la velocidad va a ir cayendo hasta ser cero aquí, justamente en el radio. ¿Cómo hago yo para medir la velocidad en diferentes puntos? Pues tomo esta sonda y la ubico primero en el centro y luego la voy moviendo a través de esta línea. Entonces yo, bueno, ya medí velocidad en el centro, aquí. Entonces midámosla ahora aquí, y luego midámosla aquí, y luego midámosla aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y esos mismos puntos me van a mostrar que la velocidad efectivamente va a ir cayendo. Pero los tubos pitot son muy prácticos para establecer perfiles de velocidad dentro de una tubería. Que eso tiene que ver más con estudios pues ya teóricos y cosas pues de
del desarrollo de la teoría de la mecánica de fluidos. A nosotros, a nivel industrial, no nos interesa mucho cómo es el perfil de velocidad de un fluido dentro de una tubería, realmente. Lo que nos interesa es el caudal y la velocidad promedio. Por eso es que estos tubos Pitot son considerados no medidores de flujo volumétrico, sino sondas de velocidad, porque lo que permiten es censar en determinado punto cuál es la velocidad, pero en ese punto, velocidad puntual. Mientras que miren que los otros dispositivos que veíamos antes eran medidores de flujo volumétrico, medidores de caudal. Eso es una diferencia importante de una sonda tipo tubo Pitot con los demás instrumentos de medición que hemos visto. Muy bien, vamos a terminar esta parte de la clase viendo otros videos, pero ya estos van a ser medidores varios que igual sirven en la industria de los alimentos. Por ejemplo, vamos a ver cómo son los medidores de nivel en general. ¿Cómo hago yo para saber, por ejemplo, en un tanque? Yo tengo un gran tanque. Digamos que este tanque es tan grande que yo me vería así. Wanda se vería un poquito más grande. Pero mejor dibujado. Sí, claro. Sí, el arte corre por mis venas, ¿cierto? Entonces, imagínense, ¿cómo hago yo para saber cuánto es el nivel de líquido en un tanque de estos? Es muy difícil, ¿cierto? En primer lugar, si yo tuviera unas escaleritas aquí por las cuales subirme, que no me recomendaría a mí mismo subirme en un tanque tan alto, yo podría subir y mirar al ojo cuánto tendría, pero eso sería al ojo. Entonces eso como que no es una buena práctica. O podría uno conseguir una vara que fuera como el báculo sagrado de Goku y llegar e introducirlo y hasta donde quede mojado es el nivel del tanque. Pero tampoco es una buena práctica si el tanque es tan grande, porque para manipular una vara tan grande pues me caigo con ella y algo me pasa. Entonces, para eso han desarrollado una serie de medidores de nivel que se basan en principios físicos muy diferentes, muy diferentes. Vamos a ver en el video cuáles son los principios físicos que utilizan algunos de ellos y cómo nos hacen la vida más fácil a la hora de saber, entonces, definitivamente, cuál es el nivel de ese líquido en este tanque. Porque eso es importante saberlo por cuestión de inventarios, para poder gestionar compra luego de insumos o saber cuánto tengo aquí de producto terminado para envasar y otras cosas. Cuándo debo llenar, cuándo ya debo parar una bomba. Porque otra cosa es que yo, por ejemplo, tengo una bomba aquí que me esté trayendo desde otro tanque que esté, digamos, por acá. Y entonces yo tengo que saber cuándo parar esta bomba. Digamos, yo no puedo llenar este tanque si no está aquí. Entonces yo voy llenando desde este tanque a este tanque, el nivel va subiendo, va subiendo, va subiendo, y cuando llegue aquí, el sensor que voy a tener instalado por acá me va a decir, bomba, esto digamos está conectado con un circuito, le va a decir a la bomba, bomba, apaga el motor, porque ya llegamos al nivel que necesitamos. La bomba se apaga automáticamente y el nivel del líquido llega hasta donde debe llegar, nada más. Porque si yo lo lleno más, pues el tanque presenta problemas o la estructura no aguanta o por cualquier razón. O puede ser que el nivel ya sea aquí y pues si lo lleno más se riega. Entonces vamos a ver los medidores para que miremos cómo son. One of the great challenges in this world is knowing enough about a subject to think you're right. Bueno, vamos a saltarnos a este señor para que... When you get in your car to go on a drive, you often look at your gas gauge. Miren que esos medidores son más comunes de lo que uno cree. Por ejemplo, los medidores de gasolina en un carro o en una moto, pues son medidores de nivel. Industries use several different types of level sensors to detect their products. Miren todos los principios físicos que hay para sensores de nivel. Hay sensores de switch, hay sensores de capacitancia, ópticos, de conductividad, de anillo que vive, esto es un
Fork es tenedor vibrante, de ultrasónicos, de radar. Vamos a ver cada uno de ellos We are cómo going se to talk about the clasifican. different types of cómo level sirven. sensors used in the industry. En primer lugar, vamos a ver que hay una clasificación grande, dos tipos de medidores. Before we get started on today's video, if you love our videos, Vamos be sure to bell to another one, notifications. Point level measurement Miren, ahí los están clasificando. Esos de la izquierda and son continuous level measurement. esos que llaman point level measurement. Lo que hacen referencia es que miden solamente en un punto, nada más, puntualmente. Y estos miden continuamente el nivel. Entonces estos son para medir si el tanque está vacío o lleno, nada más, vacío o lleno, pero no me dicen entre vacío y lleno, qué tan vacío, solamente está vacío o está lleno. Mientras que estos de la derecha, los medidores de nivel continuos, me van a decir cuánto nivel tengo en el tanque todo el tiempo. Measuring. Point level measurement. Los de aquí en la animación de la izquierda, yo tengo aquí dos sensores, por ejemplo, en este caso de tenedor vibrante. Entonces, cuando el nivel del líquido llega aquí, o más bien que pasa por debajo de este nivel, yo sé que el tanque ya está vacío. Y cuando el nivel sube hasta acá y me hace contacto con esta parte de acá, yo sé que el tanque está lleno. Indicates when a product is present at a certain point. Entonces me dice cuál es el nivel bajo y el nivel alto, pero en el medio, entre el alto y el bajo, no sé en ningún momento cuánto tengo. Nunca voy a saber. And continuous level measuring indicates that En cambio aquí, con un sensor de estos de nivel continuo, yo voy a saber cuánto exactamente es la altura del líquido en el tanque, todo el tiempo. continuous level of a product as it rises and falls. The sensors for point level indication are capacitance, optical, conductivity, vibrating or tuning fork, and float switch. The sensors for continuous level measuring are ultrasonic and radar or microwave. We will talk Bueno, ahí describieron pues cuáles son los que aplican para uno y otro caso, pero igual los van a describir con más about how detalle. they work and which applications are best suited for their technology, as well as their limitations in certain applications. Miren que en ciertos casos un medidor de nivel puntual es más que suficiente. Por ejemplo, en el caso de la válvula que se cierra en el tanque del baño que tenemos en la casa, es un medidor de nivel puntual. Miren que eso es un flotador, y ese flotador, cuando el agua empieza a llenar el tanque, el flotador empieza a subir con el nivel del agua, y a medida que él sube va cerrando la válvula. Entonces llega un punto en que él llega y cierra totalmente la válvula, y el tanque siempre se llena hasta el mismo nivel. Eso es un invento pues muy práctico y muy útil, porque ni siquiera requiere electricidad. Es el mismo principio de Arquímedes el que empuja, bueno, el principio de Arquímedes no, es el empuje del líquido el que hace que la válvula se cierre. Eso es un sensor, por decirle un nombre muy, muy bonito, pero eso, digamos, es un mecanismo de cierre de una válvula por nivel, puntualmente. Vamos a seguir por acá. Let's talk about point level indication sensors first, starting with capacitance level sensors. En este caso es un medidor de capacitancia. A capacitance sensor is a proximity sensor that gives off an electrical field and detects a level by the effect on its electrical field. These sensors En este caso, este medidor pues funciona, digamos, es un tubo que va a cambiar la capacitancia en la medida en que está más o menos lleno de fluido. are small, Y eso cambia la capacitancia pues del medio que hay en el interior. No es lo mismo tener un gas que tener un líquido, y esa diferencia de la capacitancia es la than que se other mide sensors, invasive to por the el sensor. product, accurate, and have no moving parts. However, they do Y ahí describen las ventajas y las desventajas.
Las ventajas es que es pequeño, no es costoso, es preciso y no tiene partes móviles. Y las desventajas es que es invasivo. Miren que efectivamente esto es invasivo. Si yo tengo, por ejemplo, que instalar aquí una turbina para hacer agitación, pues esto posiblemente me represente aquí un impedimento. Yo no voy a poder instalar una buena turbina porque esto me va a estar aquí obstaculizando pues como el espacio. Por eso dicen que es invasivo. You have to be calibrated. Bueno, se tiene It que will calibrar. only detect certain liquids. Y detecta solamente ciertos líquidos. Sensors can be used in liquid storage tanks. A water treatment facility that has storage tanks would be an ideal use for a capacitance sensor. The next point level sensor we will talk about is an optical level sensor. Miren, eso es un Optical sensor sensors óptico en work este by caso. converting Acá esto tiene un emisor y un receptor de un haz de luz. Entonces ese haz de luz va a venir, va a incidir sobre esta cara del cristal, refleja aquí y viene acá. Es la cantidad de luz que se emite y que se recibe va a depender del índice de refracción entre el cristal y el medio que está aquí. Entonces, si lo recuerdan, el índice de refracción mide qué tanto es el ángulo con el que la luz va a salir de aquí a este medio. Dependiendo de ese índice de refracción, pues más luz va a pasar del cristal al medio gaseoso, del cristal al medio líquido. Y esa diferencia en el índice de refracción es lo que ayuda al sensor a medir si esto está en contacto con un gas o está en contacto con un líquido. light rays into electrical signals, which measure a physical quantity of light, then translate it into a measurement. These sensors have no moving parts. They are not affected by high pressure or temperature, are small in size, and can be used in liquid applications. However, if the lens gets coated or dirty, they would require cleaning. Están hablando de las ventajas, de que es pequeño, de que se puede utilizar en gases, se puede utilizar en líquidos, que es muy práctico, pero la única desventaja que tiene es que si se ensucia, ya luego pierde la capacidad de hacer la medición. They can be used as low-level indicators to prevent run-dry conditions when using oil, coolant, or hydraulics. Another style of point-level sensor is conductivity or resistance. A conductivity or resistance sensor uses a probe to read conductivity. The probe has a pair of electrodes. En este caso, estos son unos sensores por conductividad. Entonces, miren que tiene uno en la parte de abajo para medir el nivel inferior y otro en la parte de arriba para medir el nivel superior del líquido. Como quien dice que cuando esto esté seco aquí es porque ya estamos muy abajo y hay que llenar el tanque. Y cuando esto esté mojado aquí, es decir, que tenga líquido, pues sabemos que estamos en la parte de arriba y hay que detener la bomba para que no llene más. ¿Cómo funciona? Pues tiene un par de electrodos y en el medio, dependiendo si hay aire o está líquido, la conductividad va a ser diferente. La conductividad en medio de estos dos electrodos va a ser diferente porque es diferente la cantidad, la conductividad eléctrica del aire que de un líquido. Entonces, en ese cambio de conductividad, el sensor detecta que aquí hay un líquido o no hay un líquido. And applies alternating current to them. When a liquid covers the probe, its electrodes form a part on an electric circuit, causing current to flow, which signals a high or low level. The advantages of using a conductivity level sensor are there are no moving parts, Ventajas. they are low cost, Son baratos, and fairly easy to use. son fáciles de usar y no tienen partes móviles. The disadvantages are they are invasive, Son meaning invasivos. they must touch Sí. the product being sensed. They only sense conductive liquids, and the probe will erode over time. Otra cosa es que solamente pueden sensar líquidos conductivos. O sea que si yo voy a utilizar esto, por ejemplo, con un aceite, pues estoy grave, ¿cierto? En un aceite que uno sabe que es apolar, la conductividad pues, va a ser muy baja y él no va a funcionar. Entonces también dependiendo del tipo de líquido, pues uno va a tener que tener precauciones de cuál sensor utilizar. Time. Appropriate use for these sensors would be for signaling high or low levels. Vibrating or tuning forks
is another type of point-level sensor. They use a fork-shaped sensing element with two tines. The fork vibrates at its natural resonant. Mire, en este caso es un sensor ¿cómo es que se llama? De tenedor que vibra, o un sensor vibratorio, lo llaman así también. Entonces ahí están mostrando el principio de funcionamiento, y es que esas dos paletas vibran, y esa vibración va a ser diferente cuando lo hace en un medio gaseoso que en un medio líquido. Entonces el sensor detecta por diferencia en la vibración si está vibrando en un medio gaseoso o en un medio líquido. Miren cómo cambia la animación cuando él está vibrando en un gas y luego cuando lo hace en un líquido. Frequency. As the level changes, Miren the que frequency cambió of the fork will la change, frecuencia de la onda. detecting the level. Pues con ese cambio en la frecuencia es que ese sensor sabe pues que ya entre las dos paletas hay un líquido o si hay un gas, con el cambio de la Sensors are frecuencia de cost-effective oscilación. and are also compact. They are invasive to the product, meaning they have to touch the material to sense the level. Es invasivo, These sensors are easy to install and are essentially maintenance-free. no necesita mantenimiento, fácil de They have instalar. unlimited uses based on the material that they can sense. Mining, food and beverage, and chemical processing industries use Que lo these utilizan en sensors muchas for their industrias. applications. The last point level Ya, sensor ese es that we como el will de los tanques de los baños. talk about is a float switch. Float switches use a float, a Es un device that will flotador raise or lower when que a el líquido product is lo applied sube or removed, which will open or close a circuit y as the abre o level cierra. raises or Ya lowers, está. moving the float. The advantages of a float switch are that it is a non-powered device. La ventaja es que no requiere energía pues para funcionar. It provides a direct indication, Tiene una and they indicación are directa y son inexpensive. baratos. Por algo era que los ponen en el... Yo no me imagino un sanitario pues de la casa con un sensor óptico o con un tenedor vibrante pues ahí, ¿cierto? Porque tocaría instalar pues no falta, en Japón, por ejemplo, me imagino que deben ser así, ¿cierto? No se imaginan la tecnología en otra parte, pero tendría uno, ¿Verdad? me Que imagino, ese no. es el sensor que tienen cuando se levanta, pues que dice que se empieza a hacer cuando uno se levanta del baño. Ah, pero ese es un sensor infrarrojo. Ese sensor está apuntando, está calibrado para tener, digamos, la distancia como a la puerta del baño. Digamos que voy a hacer un dibujito acá. Vamos, está la puerta del baño, está la pared del baño, y aquí está instalado el sensor, casi siempre. Y aquí pues está, digamos, aquí está el tanquecito del inodoro, y aquí está pues lo otro, ¿cierto? Más o menos, más o menos. Entonces, esto emite un haz de luz infrarroja que viene hasta acá, rebota, y cuando rebota se devuelve. Entonces eso va a estar todo el tiempo cuando no hay nadie. Cuando alguien llega y se ubica aquí en esta parte, voy a dibujar aquí un muñequito, ¿cierto? Entonces el haz de luz ya va a tardar menos tiempo porque le va a estar dando a uno en la espalda aquí y se devuelve menos tiempo. Entonces lo que hace el sensor es que cuando uno se levanta de aquí, restablece el tiempo original. Entonces él detecta que hubo un tiempo en que hubo un periodo de tiempo en que lo que se tardaba la luz en ir y volver era más cortica, y luego se restableció el tiempo de acá hasta acá. Entonces él con eso detecta que debe activar el mecanismo de acción de la válvula, abre acá y pues se vacía. Vemos que ahí la tecnología va a todo nivel, ¿cierto? Pero usted no ha visto que... Es ir al baño con estilo. Eso es, sí, para no tocar nada. Y es el mismo principio de las llaves que tienen también sensor. Es lo que uno tiene que pasar la mano cerca de ellas para poder que se active el mecanismo que abre la llave. El problema con ese tipo de mecanismos es que funcionan con electricidad. Entonces, si se va la luz, ya nada va a funcionar. En cambio, un flotador de estos siempre va a funcionar.
exista o no exista electricidad en el medio, porque funcionan con un flotador. Por eso digamos que hay cosas que, aunque son inventos muy viejos, siguen siendo funcionales, porque son cosas muy robustas, como el mecanismo de vaciado del baño. Ese mecanismo es muy viejo, yo lo veo hace mucho, pues yo no soy tan viejo, pero pues desde que yo soy niño, ese ha sido siempre el mismo mecanismo, y ha sufrido ligeras modificaciones, pero es básicamente el mismo. Y creo que The estará disadvantages are they are invasive to the product, they have moving parts, and can be large in size. Float switches will only give an indication for a high or low level. They cannot measure a variable level. A great use for float switches is in liquid storage tanks for high or low level indication. Now, ahorita vamos a ver entonces los continuos. Todos esos que estábamos viendo eran medidores puntuales, es decir, me miden el nivel bajo, el nivel alto, pero en el medio yo no sé en qué punto estoy. Ahora, estos que son continuos funcionan con un principio bien interesante también. Vamos a verlo. let's talk about continuous level measurement sensors. We will start with ultrasonic sensors. They work by emitting and receiving ultrasonic waves. The time it takes for the waves to reflect. Lo que nos están diciendo es que esto es un sensor ultrasónico, entonces él emite una onda de ultrasonido. Esa onda tarda cierto tiempo en llegar aquí, incidir sobre esta superficie y devolverse y volver a llegar acá. Entonces yo mido el tiempo que tarda en ir y volver, y eso va a ser una indicación directa de qué tan bajito o tan alto está el nivel de líquido en el tanque. Back is how distance is measured. These sensors have no moving parts, are compact, and reliable. Ventajas de estos, pues que no tienen partes móviles, son confiables. Una desventaja es que puede ser costoso, y otra ventaja es que no está en contacto con el líquido. Miren que está en la parte de arriba. Uno esperaría que esta parte de arriba pues nunca esté en contacto con el líquido, porque hay un punto de nivel de donde no vamos a superar con el líquido. The disadvantage of using this type of sensor is that they can be expensive, and in some situations, the environment can have a negative effect on them. Bueno, que pueden tener efectos negativos en el ambiente. Supongo que hacen referencia a que esas ondas de ultrasonido pueden generar ruidos o molestias pues a los operarios. The benefits of ultrasonic sensors are that they are non-evasive or non-contact. They are unaffected by the properties of the material they are sensing, and they are self-cleaning because of the vibrations that Se limpian solos también. Esa es la otra ventaja, porque con la vibración ellos no permiten que nada se les pegue. An example application is a hot asphalt tank in a shingle manufacturing plant. The ultrasonic sensor would be placed in the top of the tank, away from the hot asphalt, and used to sense the level in order to send a fill request for the... Miren que ahí están diciendo que, por ejemplo, con este tipo de medidor, uno puede, a través de una central pues, o un dispositivo de control, estar sensando todo el tiempo el nivel del líquido, y de forma tal que cuando se detecte que el nivel del líquido baja de cierto nivel, se activa una válvula que permita el paso del fluido desde un tanque, o que active una bomba que bombee otra vez el líquido acá y lo mantenga en cierto nivel, o que mantenga mínimamente un nivel para que el proceso pueda seguir funcionando. The tank. Radar or microwave. En este caso es el mismo principio, solamente que utiliza ya no una onda mecánica como es una onda de sonido, sino una onda electromagnética, como es el caso de una microonda. Digamos, aquí cambiamos el tipo de onda. Con el sensor ultrasónico era una onda de sonido, y en este caso es una onda electromagnética. Is also a continuous level sensor. These sensors transmit microwaves by an antenna on the radar sensor. The product that's being sensed reflects these microwaves back to the antenna, and the time from emission to reception of the signal is proportional to the level of the product. Radar sensors are not affected by temperature, pressure, or dust. Estos sensores no los afecta ni la presión ni la temperatura, ni
ni la suciedad, ni el dust. Porque en el caso de los medidores de ultrasonido, sí los afecta la presión. Miren que si uno presuriza el tanque, lo que hace es cambiar las propiedades del gas en el que se está propagando la onda. Y la velocidad del sonido en un gas depende de la presión del gas. Si el gas está muy presurizado, la velocidad del sonido puede cambiar. Entonces puede ser que si yo estoy trabajando en un tanque que tenga un gas presurizado a presiones muy variables, puede ser que trabaje luego a una presión de 100 kilopascales, luego a 500, luego a 200. Entonces ese medidor no va a ser práctico en ese sentido, el de ultrasonido, porque la velocidad del sonido va a cambiar dependiendo de la presión que tenga el gas, entonces la medición no va a ser muy precisa. En cambio, a una onda electromagnética le vale nada el hecho de que haya más o menos presión. La onda electromagnética va a viajar casi que a la misma velocidad, independiente de la presión del gas que exista en el tanque. They can also measure liquids, Profe, pastes, powder. y en algo tiene que ver digamos, la forma en la que está diseñada. Por ejemplo, tiene como un conito, en cambio el otro no lo tenía. Ah, no, eso es porque para poder generar la onda electromagnética, tiene que tener una especie como de antena, para generar pues como ese pulso de ondas electromagnéticas. Pero eso es más que todo por el diseño de lo que va a generar, no tanto que vaya a afectar pues la medición como tal, ¿no? Listo. Listo. Bueno, entonces miren, aquí las ventajas. Puede medir en líquidos, pastas, polvos y sólidos. Es muy preciso, no requiere This calibración. type of level sensor is also non-invasive Tampoco because it son does not have to invasivos. touch the product that it is sensing. The disadvantages of radar Que son sensors costosos. are that they are expensive, Sí, as well as have a limited detection range. que tienen ciertos límites de We go detección. back to our shingle manufacturing plant example. A radar level sensor could be an ideal solution. Much like the ultrasonic sensor, radar sensors are ideal for hot liquid storage tanks. Let's wrap up and review what we talked about. Ahí están otra vez todos los tipos de sensores. Eso no quiere decir que esos sean todos en realidad. Pueden haber otros sensores que utilicen otros principios físicos para medir el nivel. Pero bueno, digamos que ya va a ser pues como el detalle puntual de cuál es la tecnología que se está utilizando, pero vemos que existe una gran variedad y que unos van a ser más útiles en unas aplicaciones y otros en otras. En alimentos, ¿cuáles son los más recomendables? Los que no son invasivos. Por ejemplo, que no tiene como muchas partes que pueden estar en contacto con el alimento, o estos definitivamente que no tienen partes en contacto. Posiblemente un medidor de estos no se permita. Habría que leer la normatividad específica del sector en alimentos en el que esté trabajando uno, pero posiblemente como tiene partes móviles y partes muy intrincadas donde se puede generar mugre que luego ya no se pueda quitar, puede que no sea recomendable. Lo mismo que, por ejemplo, esto que tiene una cavidad aquí, donde puede ser difícil de hacerle limpieza y desinfección. Tampoco creo que sea muy recomendable. No diría que más fácil estos de aquí, que no están en contacto, Sí, o que es muy poco invasivo. Dime. sí, porque ese óptica también se ensucia, ya no sirve. Imagínese uno en un tanque lleno y que eso se ensucie y ya no sirva. Eso es un riesgo. Entonces, claro, son mejores estos, que nunca están en contacto con el fluido y que aparte de eso, pues nos miden el nivel en todo momento. Aunque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Ustedes han visto cómo miden el nivel de los carrotanques de leche, por ejemplo? ¿Alguna vez han visto? ¿Con qué Sí. instrumento miden el nivel? Pues una vez el muchacho nos dijo que es con la regla esa. Con una regla, con una vara. La introducen y hasta donde quede mojada. Entonces, bueno, una cosa, Sí. sí o no, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica.
pero en una instalación industrial bien automatizada, pues uno sí va a ver este tipo de sensores. Lo que pasa es que en campo ya sí se buscan medidas más prácticas para hacerlo. Aunque introducir una vara dentro de un tanque de leche, pienso yo que no es muy higiénico. Sí, porque imagínense que cuando fuimos a la salida de allí una procesadora de quesos, Sí. imagínense que llegó el tanque pues de la leche y él estaba, pues tenían como leche en un tanque y estaban pasando esa leche al tanque, el transportador. Y llegó el señor el transportador y le dijo, ahí la regla. La regla la tenían ahí colgada en la pared y llegó y la cogió y llegó y la metió y no le hizo nada y la volvió a colgar. Y ahí luego caen las Sí. moscas a tomar leche, las hormigas, las cucarachas de pronto en la noche. Quedan llenitas. Claro. Entonces miren que a pesar de que estamos en esta época y todavía se utilizan prácticas que son cuestionables, porque introducir una regla que ha estado al sol, a la intemperie ahí, a los moscos, a lo que sea, en un tanque de leche que luego va a ser procesada, pues yo creo que, bueno, no pasa nada, porque igual pues esa leche luego la van a pasteurizar y todo, pero se podría mejorar, por ejemplo, con un equipo de esos de ultrasonido, que tenga un montaje muy pequeñito, que se acople, digamos, a cierta parte del carro tanque, que uno lo pueda instalar para que la medición siempre sea igual y que él de una le arroje el valor de cuál es el nivel del tanque, porque esos carro tanques son estandarizados. O si hay varios tipos de carro tanque que uno pueda decir, bueno, este es el carro tanque tipo Honda o tipo Suzuki o tipo el que sea, pues la marca que sea. Y él de una le diga entonces cuál es el nivel de líquido en el tanque sin necesidad de estar introduciendo elementos pues dentro de la leche. Pero bueno. Inclusive podría ser más preciso porque el señor decía que pues que él iba sumando en la cabeza. Imagínese. Entonces ahí le ayudaría más a la precisión e incluso a la inocuidad. Pero bueno, esas son cosas que me imagino que por temas económicos no se hacen y porque hay cosas que han funcionado toda la vida y pues para qué las vamos a cambiar, ¿cierto? Pero sí obviamente son susceptibles de mejora. Bueno, vamos a ir a un receso. Son las 3:50. Volvamos a las 4:10, porfa, para que continuemos ya con estos últimos videitos que nos hacen falta y empezamos el otro tema. Nos vemos ahorita. Listo.